Estamos en el año 3000 a.C. Hasta ese momento todos los seres humanos de la Tierra habían vivido en la prehistoria, pero entonces dos pueblos diferentes inventaron unos símbolos raros para representar sus lenguas, la escritura. En Sumeria se creó la escritura cuneiforme y en Egipto la escritura jeroglífica. Gracias a ello los humanos pudimos empezar a tener registro de hechos, costumbres, guerras y reyes. Aquí empieza la historia, más concretamente la historia antigua. A lo largo del vídeo irán apareciendo en la parte superior enlaces a los episodios del canal que traten con más detalle el periodo del que esté hablando. Se dice que la primera gran civilización fue Sumeria, un conjunto de ciudades-estado dispersas por la zona sur de Mesopotamia, entre los fértiles ríos Tigris y Éufrates. Las más famosas fueron Ur, Uruk, Lagas, Isin, Nippur, Kis, Babilonia. Se dedicaron a la agricultura sobre todo, pero también a la metalurgia del cobre y del bronce, a la fabricación de las primeras cervezas, al comercio exterior y, como no, a la guerra. La primera guerra registrada de la historia parece que fue un pequeño conflicto entre las ciudades de Lagas y Umma en el año 2525 a.C. Aún así, estas ciudades prosperaban. Sin embargo, a partir del año 2250 a.C. llegó Sargón de Akkad, quien primero logró hacerse con el control de la ciudad de Kis y después, con un pequeño ejército, conquistó toda Sumeria, creando el Imperio Acadio. Al mismo tiempo, en Egipto, se levantaron ciudades a lo largo de todo el río Nilo. Se cree que su primer gran centro urbano estuvo en Hieracómpolis, y uno de sus reyes, Menes o Narmer, logró unificar el Bajo y el Alto Egipto, creando la primera dinastía de faraones. El reino era tan extenso que tuvo que dividirse en nomos, o provincias, gobernadas por nomarcas. La capital fue Menfis, una urbe situada entre las dos regiones, el norte y el sur. Durante estos años, los faraones, tras palmarla, fueron momificados y enterrados en mastabas, unas tumbas rectangulares pequeñitas. Sin embargo, un faraón de la tercera dinastía, Zoser, decidió superponer varias mastabas y con ello se creó la primera pirámide egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Seneferu o Snofru intentó levantar varias, pero dos se fueron a la mierda, la pirámide acodada primero y la pirámide de Meidum después. La pirámide roja le salió bien, por fin, pero se quedó pequeñita cuando su hijo Keops llegó al poder. Este construyó en torno al año 2550 a.C. la Gran Pirámide de Giza, de 150 metros de altura y compuesta por más de 2 millones de bloques de roca. Kefren construyó la Pirámide del Medio, así como la Esfinge de Giza, y Micerino la pirámide más pequeña. Se notaba que la roca empezaba a escasear. Además, tras el largo reinado de Pepi II, hubo muchos problemas de sucesión y malas cosechas, y algunos nomarcas se hicieron con el poder de sus respectivas provincias, pasando por completo de lo que decían los faraones. Este periodo de fragmentación fue el primer periodo intermedio egipcio. En el año 2154 a.C., el Imperio Acadio desapareció debido a las presiones de otros pueblos externos, como los gutis, salvajes nómadas de los montes Zagros, que no paraban de emboscar a los acadios. Estos gutis dominaron un montón de territorio, pero diferentes ciudades del sur de Sumeria resistieron. Destacan reyes como Gudea de Lagas y Utu-Jegal de Uruk. Uno de sus generales, Ur-Nammu, arrebató el control de Ur a los gutis y se hizo rey, comenzando por el 2112 a.C., la tercera dinastía de Ur, la época de mayor esplendor de Sumeria. Los grandes zigurats o templos sumerios se levantaron durante estos años, y también se crearon códigos de leyes como el de Ur-Nammu. Pero con la llegada de más pueblos nómadas, esta calma se fue a la mierda. Los amorreos empezaron a hacerse con el control de algunas ciudades, como Ur en el año 2004 a.C. A partir de esta fecha empezó un caos de la leche, y ciudades como Isin y Larsa estuvieron durante décadas dándose de leches por el dominio del territorio. Cuando el faraón Mentuhotep II reunificó de nuevo aquel Egipto hiperfragmentado, dio comienzo el reino medio egipcio. La prosperidad volvió, aunque por poco tiempo. Los faraones de esta época lograron hacerse con el control de las grandes minas de oro de Nubia, un reino sudanés situado al sur. Cocodrilópolis, la capital de la región de El Fayum, destacó por convertirse durante el reinado de Amenemhat III en el granero del imperio, y allí se desarrollaron técnicas agrícolas nunca antes vistas. Mientras las ciudades de Larsa e Isin seguían en guerra, los amorreos habían logrado tomar una pequeña ciudad llamada Babilonia, y en el año 1793 a.C., su rey Hammurabi conquistó toda Mesopotamia en el imperio paleobabilónico. Este tipo es famoso por el código de Hammurabi, que unificó todas las leyes
ciudades existentes en las diferentes ciudades de la región. Hacia el año 1600 a.C., Babilonia no estaba en su mejor momento. Hititas, mitanos y asirios habían creado reinos propios por la zona y empezaron a atacarla. Durante los siguientes 1000 años se sucedieron diversas dinastías de las cuales apenas hay información porque muchos registros se perdieron. Y mientras estos desfallecían en el caos, los asirios, con capital en Asur, iban ganando poder y más poder. Pronto se convertirían en grandes conquistadores. Egipto volvió a fragmentarse hacia el año 1750 a.C., dando comienzo a un segundo periodo intermedio. Durante estos años de caos llegaron, posiblemente de Canaán, unas gentes llamadas Hyksos, que acabaron conquistando todo Egipto bajo la dinastía XV, y pusieron su capital en Avaris. Tras un siglo de dominación, los egipcios, dirigidos por Amosis I, lograron darles la patada y crear el reino nuevo egipcio hacia el año 1550 a.C. Se avecinaba una época de gran esplendor. El faraón Tutmosis I conquistó todo el territorio de Levante y parte de Nubia, puso a Tebas, la actual Luxor, como capital del reino, y además tradicionalmente se piensa que fue el primero en enterrarse en el Valle de los Reyes. La moda de las pirámides había pasado y ahora se hacían hipogeos, es decir, cámaras subterráneas. También en esta época los egipcios crearon grandes templos dedicados a sus dioses: Horus, Set, Osiris, Isis, Amon-Ra, como por ejemplo el templo de Karnak, situado enfrente de Tebas. Aquí hay varios faraones que vale la pena destacar. La faraona Hatshepsut construyó su templo funerario en Deir el-Bahari, diseñado por su arquitecto Senenmut, quien se convirtió en la mano derecha de la reina. El faraón Amenofis III estaba forradísimo, y durante su reinado se completó el enorme templo de Luxor. Su hijo Akenatón y su esposa Nefertiti la liaron bastante parda al prohibir la mayoría de dioses e imponer el culto a su dios Atón. Eso sí, cuando la palmó, ni Dios siguió con su rollo y todo volvió más o menos a la normalidad. Se dice que su hijo fue Tutankamón, famoso por ser uno de los pocos faraones de Egipto con su tumba intacta, pero no hizo gran cosa. El reino de Hatti de los hititas lo petó a saco gracias al hierro y a la creación de carros de guerra tirados por caballos, una revolución en la época. Su mayor monarca fue Suppiluliuma I, quien obtuvo grandes victorias contra sus vecinos, y Mitanni acabó como su vasallo. Su nieto Muwatalli II luchó contra Egipto en la batalla de Cadés, que quedó en tablas. En Asiria, el rey Salmanasar I redujo Mitanni a cenizas, y su hijo Tukulti-Ninurta I logró someter a las tribus de los montes Zagros e hizo a Babilonia vasalla, aunque la situación no duró mucho. En el año 1279 a.C., durante la dinastía XIX, llegó al trono el más célebre faraón que tuvo Egipto, Ramsés II. La nueva capital fue Pi-Ramsés, y durante estos años floreció la cultura, las artes y las ciencias. Entre sus construcciones más pro destaca Abu Simbel, un conjunto de templos construidos en la frontera con Nubia. Año 1200 a.C. Llegan los pueblos del mar, una especie de piratas de origen bastante misterioso. Se piensa que pudieron haber sido micénicos huyendo de los dorios, gentes provenientes de Europa occidental o peña del norte de África, no se sabe bien. Lo único cierto es que llegaron en sus barcos a Egipto y Mesopotamia, y destruyeron muchas ciudades. Por ejemplo, los hititas desaparecieron bajo sus espadas, y al joder las rutas comerciales ocurrió la crisis del bronce, donde escaseó este metal tan importante. Aunque el hierro ya era usado por algunos pueblos, empezó a ponerse de moda. Este conocimiento estuvo primero en manos de los hititas, pero luego los asirios le dieron bien de caña, y gracias a ello el reino de Asiria logró gran superioridad sobre el resto. Entre sus reyes destacan varios: Ashurnasirpal II, quien levantó muchos templos enormes, como el de Kalak, en la actual Nimrud; Tiglat-Pileser III, conquistador del reino de Israel y de Babilonia; y también destaca Sennacherib, célebre por haber construido la ciudad de Nínive, y también por haber destruido hacia el año 689 a.C. la ciudad de Babilonia tras el asesinato de su hijo, quien era el gobernador. En la zona de Levante, llamada Canaán y habitada por los cananeos, había un grupo de gente semita conocida como israelitas, que según sus relatos descendían de un tal Abraham. Su nieto Jacob, o Israel, tuvo 12 hijos de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, pero los egipcios acabaron usándoles como esclavos hasta que Moisés les rescató y les ayudó a volver a su tierra prometida. Según la Biblia, hacia el año 1030 a.C., Saúl fue elegido el primer monarca del reino de Israel. Su sucesor fue David, quien amplió el reino y puso la capital en Jerusalén. Al norte de la región de Canaán apareció el pueblo de los fenicios, unos especialistas en el arte de la navegación y el comercio por el Mediterráneo. Fundaron varias ciudades-estado costeras, como Sidón, Tiro,
o Biblos, llamada así por los griegos por ser el lugar donde ellos compraban papiros. Pero por lo que más fueron conocidos fue por su famoso tinte púrpura, que sacaban de moluscos. Hacia el año 950 a.C., el rey de Tiro era Hiram I, y su ciudad se hizo de oro cuando proporcionó toneladas de madera al rey de Israel Salomón para construir el templo de Jerusalén consagrado a Yahvé. Poco después, sus barcos fundarían una colonia en el norte de África, en la actual Túnez, Cartago. Sin duda, el mayor logro de estos fenicios fue la creación del alfabeto fenicio, la base para la gran mayoría de alfabetos actuales: griego, latino, arameo, hebreo, árabe, cirílico. Tras la muerte de Salomón, las luchas internas dividieron al reino de Israel en dos, siendo el reino de Judá al sur el reino que todavía luchaba por mantener sus tradiciones judías, en contraposición del paganismo norteño. Por el año 712 a.C., el asirio Sargón II conquistó el reino del norte y deportó a toda su población. Judá sobrevivió, pero tampoco penséis que duró mucho. Hacia el 1070 a.C., Egipto entró en su tercer periodo intermedio. Esta vez se dividió debido a que sacerdotes y generales libios se rebelaron contra el poder del faraón. Tras décadas de luchas, todos acabaron tan debilitados que los reyes nubios de Cus decidieron reclamar el trono faraónico. La dinastía 25 se llama la dinastía cusita o de los faraones negros, que duró 80 años, hasta que llegó la Siria de Asurbanipal y les echó a todos. Este monarca sirio fue muy famoso por su afición a la lectura y creó en Nínive la primera gran biblioteca del mundo. En el año 616 a.C., la ciudad de Babilonia recuperó su independencia de la decadente Asiria, de manos del rey caldeo Nabopolásar. Este tipo se alió con unas tribus del este llamadas los Medos, regidos por el caudillo Ciásares de Media, y juntos lograron destruir Asiria en el 609 a.C. Con Nabopolásar empieza el imperio neobabilónico, cuyo más famoso rey fue Nabucodonosor II. Gracias a su afán constructivo, la ciudad de Babilonia quedó increíble. Levantó la puerta de Istar, la mítica entrada a la ciudad, el Etemenanki o gran figurat al dios Marduk, y se dice que también creó los jardines colgantes de Babilonia, aunque es la única maravilla del mundo antiguo de la que no ha quedado ni rastro, y muchos ponen en duda su existencia. Nabucodonosor II también conquistó Jerusalén en el año 587 a.C. y tuvo lugar el famoso destierro a Babilonia, donde miles de judíos fueron deportados a esta ciudad caldea. Se piensa que para no perder sus tradiciones, algunos de estos judíos empezaron a poner por escrito todas sus creencias, dando lugar al Antiguo Testamento. Medio siglo después, serían liberados por el persa Ciro el Grande, un tipo que se había rebelado contra los medos y que se puso a conquistar toda Mesopotamia. La nueva capital sería Pasargada. Dividió el territorio en satrapías e impuso impuestos que no eran muy abusivos. Aumentó la seguridad en ciudades y caminos y hubo una relativa paz que hizo que mucha gente amase al Ciro este. Pero su hijo Cambises II fue todo lo contrario. Quería sangre, quería conquistar y fue a Egipto. El faraón Psamético III no pudo hacer nada contra estos persas lanzándole gatos durante la batalla de Pelusio del año 525 a.C. y Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa aqueménida. Bueno, lo de los gatos es un mito más que otra cosa, pero es gracioso porque era un animal sagrado para los egipcios. Aunque Egipto tuvo algunos momentos de independencia, la cosa siguió más o menos igual hasta el año 332 a.C., cuando llegó un macedonio que logró vencer al poderío persa y liberar Egipto de su dominación, Alejandro Magno. Recuerda que puedes meterte más historia en vena con mi libro Imperios y Espadazos, con toda la información más ampliada, con más civilizaciones, más batallas, más anécdotas, cientos de curiosidades y contado en pequeños capítulos ordenados por orden cronológico. Gracias a todos a los que compartís los vídeos y también gracias a los Patreons que sacan adelante este megaproyecto de resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Nos vemos en el próximo vídeo.